Nos vamos con otros temas. Fíjense que ahora que encontré en internet un grupo de ateos, una página de ateos con la cual me he divertido mucho contradiciendo sus falsas afirmaciones, pues hay que retomar, hay que recordar cuáles son los fundamentos de la existencia histórica de Cristo. Es decir, por fuera de la Biblia, que yo no pongo en duda lo que dice la Biblia, ni el Nuevo ni el Antiguo Testamento, pero es bueno saber que también hay otros documentos fuera de los textos sagrados que nos hablan, nos prueban la existencia de Jesucristo. Y me encontré con algunos ateos que decían, no, Cristo no existió, es un mito, jamás existió. Pero ¿qué creen? Hay muchos historiadores, muchos cronistas del tiempo de Cristo que sí lo ubican. Y sobre todo lo más importante, hay que saber que antes de la Revolución Francesa de 1789, nunca antes se puso en duda la existencia de Cristo. Otra de las cosas más importantes es que la mayoría de los autores que niegan a Cristo, bueno, mejor dicho, que atacan a Cristo, no lo negaban. La mayoría de esos autores de tiempos paganos, muchos de ellos judíos, que odian profundamente a Cristo, jamás negaron la existencia de Cristo. Solo después ya de la Revolución Francesa dijeron, es que sería más conveniente para atacar al cristianismo decir que Cristo ni siquiera existió. Lo que no sabían es que había autores paganos que, al igual que ellos, odiaban a Cristo y dejaron plena constancia de su existencia. Lo que les presento a continuación pueden encontrarlo en la página maria-garcia.com /jesucristoexistió.htm. Empezamos con lo que dice: información sobre Jesucristo ajena a los libros sagrados, es decir, por fuera de la Biblia. La existencia de la persona de Jesucristo es incuestionable. El profesor García Moreno afirma que Jesús, lo que sabemos de Jesús, pues lo sabemos mejor que de cualquier otro personaje de la época, porque así como los ateos se ponen a tratar de negar la existencia de Jesús, siguiendo los mismos argumentos, que son falacias, que son falsedades, podríamos decir como por ejemplo que no existió Napoleón Bonaparte, que no existió, ¿quién se les ocurre? Alguien, o sea, un personaje histórico, pero del cual empezamos a decir, no, pues fíjate que no hay mucha evidencia porque quienes lo vieron no fueron directos. O sea, escribieron de él después de que dicen que vivió. Con esa clase de argumentos, probablemente a un débil mental, podríamos confundir y decirle que Napoleón Bonaparte no existió. Bueno, pues de la misma forma, eso es lo que intentan los supuestos ateos, que no sabemos si están bajo sueldo, que no sabemos cuál es su verdadera intención, ¿no? O si pertenecen, por ejemplo, a otra secta, como es en el caso de la masonería, donde hay muchos, entre comillas, ateos profesionales, o gente que se finge atea para precisamente descristianizar. Bueno, pues vamos a hablar de estos autores. El primero es Plinio el Joven. Él vivió entre los años 62 al 113 después de Cristo. Fue gobernador de Bitinia, en la actual Turquía. Informa al emperador que los cristianos, a los que pertenece un gran número de gentes de toda condición, edad y sexo, se reúnen un día determinado, antes de salir el sol, tributan a Cristo adoración cultural como a un Dios. Un hombre que se hace llamar Cristo le tributan adoración como si fuera un Dios. Esto viene en la epístola 1092. Una evidencia de la existencia de Cristo. De gente, como Plinio el Joven, que nunca creyeron en él, o sea, no le atribuían que fuera hijo de Dios. Prueban la existencia de un hombre llamado Jesús de Nazaret, el Cristo, el ungido. Tácito, otro autor romano, un historiador romano que vivió entre los años 54 al 119, escribió en el año 116 que Cristo era el fundador de los cristianos y que fue ejecutado por Roma bajo el mandato de Tiberio, por el procurador romano Poncio Pilato, de las actas del imperio. Que eso está contenido en las actas del imperio. Él deja esto en su obra que se conoce como Anales de Tácito, historiador romano.
en el capítulo 15, en el numeral 44. Ese es otro, ese es el segundo. Luego tenemos el tercero, Suetonio, un historiador romano que vivió entre el año 75 al 160 después de Cristo. Por ahí del año 120 escribe y hace referencia a los cristianos en su libro Vita Claudi. Vita Claudi, capítulo 25, numeral 4. Luego tenemos un historiador judío, un historiador que odiaba profundamente a Jesucristo, pues es judío, llamado Flavio Josefo. Flavio Josefo, historiador judío, involucrado con Roma, hijo de Matías, nació entre los años 37 al 38 después de Cristo. Escribió sobre la guerra de los judíos y otro libro que se llama Antigüedades Judaicas. En esta última obra afirma la existencia histórica de Jesús. Ahí lo cuenta. Aunque obviamente no le caía bien el personaje. También está el texto secreto, un texto oculto, más o menos discreto, de la secta de los judíos que crucificaron a Cristo y que lo odian y maldicen todos los días, pues porque no lo aceptaron como el Mesías, pues tenemos ese libro tenebroso que es el Talmud. En ese libro, que es una codificación, en el código de la Mishnah, escrito por los Tanaita, doctores fariseos del destruido templo de Jerusalén en el año 70, se dedicaron a escribir la tradición oral y bueno, pues recoge los hechos, lo que ocurrió en el siglo I. Admite la existencia histórica de Jesús y admite que fue condenado a muerte por el Sanedrín, es decir, por el Consejo de Gobierno judío. Así que pues no está en duda, no está en duda la existencia de alguien llamado Jesús de Nazaret, Yeshua bin Nazri. No está en duda la existencia de Jesús de Nazaret. Pero obviamente hay grupos, hay personas que les gustaría negar la existencia de Cristo. Clemente Romano conoció personalmente a Pedro y a Pablo, a los que llamamos San Pedro y San Pablo, los conoció en Roma. Clemente Romano. En el año 95 escribió una carta a Corinto en la que dice, entre otras cosas, lo siguiente: los apóstoles, se refiere a Pedro y Pablo, nos predicaron el Evangelio de parte del Señor Jesucristo. Esto lo menciona en Padres Apostólicos del 101 al 238. Luego está también Ignacio de Antioquía. Fue discípulo del apóstol San Juan. Durante su viaje de Siria a Roma, donde sería martirizado en el año 107, hay varios textos en los que habla de Cristo. Por ejemplo, la carta a los Tralianos, donde dice: Jesucristo es del linaje del rey David e hijo de María. Nació verdaderamente, comió y bebió. Fue verdaderamente perseguido por Poncio Pilato, verdaderamente fue crucificado y murió a la vista de todos. Él mismo resucitó verdaderamente de entre los muertos, siendo resucitado por su propio Padre, y de manera semejante a nosotros, los que hemos creído en Él, nos resucitará su Padre en Cristo Jesús, fuera del cual no tenemos vida verdadera, pero sí, como dicen algunos hombres, sin Dios, mejor dicho, sin fe, solamente padeció en apariencia. Ellos sí que son apariencia, porque había gente que lo acusaba de decir que no había resucitado, que a lo mejor no lo llevaron al suplicio y que por eso vivió. ¿Por qué estoy encadenado?, dice. ¿Por qué anhelo luchar contra las fieras? Él decía: ¿por qué estoy encadenado y por qué anhelo luchar contra las fieras? Vana sería mi muerte y falso mi testimonio acerca de Jesús. Esto viene este testimonio de Ignacio de Antioquía viene en Padres Apostólicos. Después tenemos a otro autor que se llama Cuadratro,
presentó una apología al emperador Adriano entre los años 123 y 124 después de Cristo. Luego tenemos a Arístides de Atenas. Él escribió una apología dirigida posiblemente al emperador Adriano entre los años 117 al 138 después de Cristo, donde dice: los cristianos toman su linaje del Señor Jesucristo. Este es confesado como Hijo del Dios Altísimo. Descendió del cielo por medio del Espíritu Santo para la salvación de los hombres, y engendrado de una santa virgen, sin fecundación ni pérdida de la virginidad. Tomó carne y se mostró a los hombres. Gustó de la muerte de cruz por libre voluntad. Sí, no fue que lo llevaron por la fuerza, él se entregó, según un grandioso designio, y después de 3 días volvió a la vida y subió a los cielos. Testimonio de Arístides de Atenas. Luego tenemos el caso de Adriano, emperador. Emperador en carta dirigida en el año 133 al cónsul Serviano. Se menciona a Cristo y a los cristianos. Flavio Bosco, Quadriae Tyrannorum 8 en Scriptum Historia Antigua. Ahí se refiere a Cristo y a los cristianos, el emperador Adriano. Luego tenemos a Justino. Todos estos son paganos, ninguno de estos era verdaderamente creyente. Y tuvieron testimonio de que Jesucristo existió. Existió históricamente un hombre llamado Jesús de Nazaret. Justino, filósofo palestinense, en su primera apología, dirigida al emperador Antonio Pío entre los años 138 al 161, afirma que Cristo nació hace solo 150 años en tiempos de Quirino. Sabemos que se hizo hombre por medio de una virgen. Fue crucificado bajo Poncio Pilato, bajo el gobierno de Poncio Pilato, resucitó de entre los muertos. Invita al emperador a que consulte las actas de Pilato y revise la injusta condena a muerte de Jesús y que admire su grandeza. Esto viene también en Padres Apologetas Griegos, de la página 155 a 548. También en su diálogo con el judío Trifón, acusa a los doctores judíos de difundir calumnias a propósito de Jesús. Luego tenemos el caso de Luciano de Samosata. Luciano de Samosata, escritor griego, semita helenizado, que en el año 167 y en su diálogo sobre la muerte del peregrino 11 y 13, dice que Jesús es un vulgar estafador, habla de su muerte y se burla de la caridad de los cristianos y de la fe de la inmortalidad o de la fe en la inmortalidad. Como puede verse, es un autor completamente anticristiano, pero que da constancia de que Jesucristo existió. Luego tenemos a Mara. Mara era hombre, era hijo de Serapión. Escribió una carta. Escribió una carta en idioma siriaco, dirigida a su hijo Serapión, en la que menciona a Jesús. Esto viene en una obra que se llama Expilegium Syriacum de Curetón, numeral 43. Ahí está, otro testimonio. Ni a favor ni en contra, simplemente da testimonio de que conoció de Jesús. Conoció de Jesús de Nazaret. Luego tenemos otro autor anticristiano que se llama Celso. Celso fue un filósofo pagano y escribió por ahí en el año 180, en su verídico discurso, dice de Jesús que no descendió del rey David, que no era hijo de Dios, que no fue concebido virginalmente. Dice de él que fue un mago, un poderoso mago, y que no resucitó. Y dice que la actitud de los cristianos es peligrosa para la sociedad pagana que él representa. Esto lo podemos encontrar en Quasten, Patrología, capítulo 1,
numeral 182. Pero bueno, que son los autores anticristianos los que nos prueban la plena existencia de Jesucristo. Eso no está en duda ni posibilidad de ponerlo a discusión. Y todavía existen algunas personas por ahí que dicen, no, pues yo lo puedo negar porque digo que esas fuentes históricas no son válidas. No tienen ninguna validez. ¿Por qué no tiene ninguna validez? Porque lo digo yo, que te lo digo yo, que tengo autoridad, que eso no es suficiente para decir que Cristo existió. Bueno, pues entonces, ahora sí que como decirles de otra forma, con independencia de lo que tú creas, la verdad es mal para ti, si la recibes o no.